La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes para los jóvenes en familia. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Jóvenes para los jóvenes en familia. Nos encontramos como siempre con los jóvenes que nos cuentan de sus proyectos, también de sus logros, otros que están iniciando, otros que están culminando y otros que ya están llevando adelante también con mucho entusiasmo todo lo que Dios les ha regalado como cualidad y que ponen también al servicio de su familia y sobre todo al servicio de la sociedad. Recordemos, queridos amigos, como decía San Juan Bosco, que Dios nos puso en este mundo para servir a los demás. Y entonces las cualidades y riquezas que tenemos personalmente no nos pertenecen a nosotros, sino que le pertenece a la comunidad, siempre en servicio de nuestra comunidad. Y así nosotros también nos sentimos plenamente realizados. Da más alegría, dice, dar que recibir. Y esto significa, ¿verdad?, la cualidad y la riqueza que recibimos de parte de Dios y que lo ponemos al servicio de nuestra comunidad. Bueno, aquí tenemos a nuestro invitado hoy en este día. Bienvenido a Jóvenes para los jóvenes en familia. Te vas a presentar un poco, vas a decir tu nombre y vamos a ver el proyecto y por qué estamos hoy juntos en nuestro programa. Muchísimas gracias por la invitación, padre. Estoy muy feliz de estar acá y compartirles un poco de lo que fue mi experiencia en diferentes países, recordando un poco aquella promesa que hicimos en este programa hace ya años. Estuvimos ya nosotros, ¿verdad? Sí. Bueno, decir un poco tu nombre y vamos a recordar un poco cuándo estuvimos ya nosotros juntos. Sí. Mi nombre es Alejandro Molinas, yo tengo 24 años ahora mismo. Estuvimos nosotros hablando antes de que me vaya a Taiwán, vamos a llegar a eso, en 2020. En el 2020. Sí. Estaba comenzando la pandemia. ¿Antes o ya durante la pandemia fue? Ya durante la pandemia. Hacia el final. ¿Vos estabas en qué curso cuando eso? Yo estaba en el segundo año de la universidad. Segundo año de la universidad. Sí. ¿Y estudiaste en qué universidad? Estudié en la Universidad Politécnica Taiwán, Paraguay. Politécnica Taiwán, Paraguay, sí. Ya. Pero para introducirme un poco más, yo vengo del colegio, el Centro Educativo de Los Laureles. Ah, Los Laureles, sí. Ahí hice un bachillerato técnico en informática. Sí. Ahí es donde yo conocí lo que es la robótica, me metí de lleno en las competencias de robótica y ahí me di cuenta que me gustaba la electromecánica y el desarrollo de software, ¿verdad? Ya. Y con el acompañamiento de mi familia, participé de varios eventos internacionales durante el colegio y ahí es cuando se abre la oportunidad de la Universidad Politécnica Taiwán, Paraguay, que es una universidad pública acá. A ver, un poco si te acordás de alguno de tus profesores ahí. ¿La directora quién es en Los Laureles? La directora es... ¿Te olvidaste ya? Eva Quevedo, sí, Eva es Quevedo. De Bajac. Sí. Yo le conozco porque es de mi valle y además ella es ahijada de mi mamá. Imagínate vos. Creo que es de bautismo o confirmación. Si ella está escuchando, me va a decir, después iba a corregir. Excelente directora, siempre apostando por las oportunidades para salir afuera. Y vos sabés que en ese colegio, en Los Laureles, primero ellos nos apoyan aquí con Ñandeyañe, ¿verdad? Jóvenes para los jóvenes en nuestro programa, nos apoyan siempre, el CEL, ¿verdad? Sí, el CEL. Bueno, el CEL. Y allí también está la que fue mi maestra de quinto grado. La profesora Fulvia. Sí, le conocemos. Sí, siempre estaba en la fila ahí tratando de corregir. Sí, ella fue mi profesora en el quinto grado. Pero cuando era jovencita, mira la edad que yo tengo, y yo en el quinto grado, ella era mi profesora. Excelente profesora. En el Instituto San José de Concepción. Quiero mencionar también allá a mi profesor José Ábalos, que él también siempre apuesta a los ¿Y jóvenes. él en qué estaba? Estaba en la parte de... Informática. Informática. En la parte del Y eso es lo que más te gustó a vos, ¿verdad? Entonces estuviste ahí a full. Sí, y también ahí está la parte administrativa, está uno que fue compañero mío en el seminario en Iguacaraí. ¿Puede ser Dani? Otro, en la parte administrativa. Don Lucio. Ahí está. Don Lucio. Don Lucio, muy bien, Don Lucio. Es un colegio bastante pequeño, pero con mucho espíritu de familia y siempre apoyando a los jóvenes para que se destaquen. Claro. Yo no sé si en tu tiempo ya estaba el encargado de la pastoral, ¿quién era?
Se llama Darío. Ah, Darío, Darío, muy bien, claro. Él Un estaba- tipazo. Él nos llevó a hacer el robot. ¿En serio? Él es muy guapo. Tiene todas las herramientas, nos hizo un robot. Y él así de también 1,5 metros. estuvo con los salesianos, por eso que le conozco muy de cerca Sí, también. sí, O sea, es una hace gran trabajo. familia, yo les conozco Sí. allí a todos Gente ellos. muy capaz. Y siempre me suelen llamar para la conclusión también del año allí. Sí, Cada sí. año, el año pasado estuvimos también, muy buenos jóvenes. Entonces vos ya sos alumno de ahí Sí, también. yo quiero volver ahí a hacer unas charlas, distribuir, como vos decís, compartir con mi comunidad, que es mi comunidad de Los Laureles. Sí, y Traer- claro que te van a recibir con los brazos abiertos, Sí. conociéndole a esa gente. Bueno, Sí. y explícame un poco, primero tu familia, ¿cuántos hermanos son? ¿Cómo está constituida tu familia? Mi familia, somos una familia numerosa, somos 6 en la casa. Ah, sí, hermano. ¿Y vos Más- qué número sos? Yo soy el número 3. Casi ya te olvidé ya qué número sos. Vos le entrevistaste a mi hermana también, ella está haciendo un emprendimiento de marketing. Ah, sí, tu Y hermana. muchísimas gracias. ¿Cómo por se tu- llama tu hermana? April Molinas. Su emprendimiento se llama Lirta. April, exactamente. Y vos, gracias a tu ayuda, ahora creció y tiene 10 clientes. No me diga, y yo le dije luego. Consolidado. Pero le dije que si crecía me tenía que ayudar aquí para este programa, le dije, así que me tiene que hacer Al marketing. compromiso Compromiso. Así le puedo Vos le recordar. ayudaste y ahora te toca a ella. Y ahora ella me tiene que ayudar. Así mismo. Qué bien, che, qué alegría. Bueno, y contame un poco, vos dijiste que te nació ahí ese deseo de la parte informática. Sí, sí, sí. Para terminar nomás de la familia, está Sí. mi abuela también, mi abuela Lidia, que me trajo también acá y el contacto. Sí. Bueno, y la parte informática a mí me gustó porque mi papá es analista de sistemas, entonces siempre estuvimos con Ah, tu computadora. papá luego es entonces. Sí, analista de siempre sistemas. estuvimos ahí con el software. Me metí de lleno en el software y una vez que terminé el colegio en Los Laureles, se abre esta nueva universidad en 2018, 2019 primera promoción, justo yo salgo de la universidad y tiene carreras de ingeniería, 4 carreras, civil, industrial, informática y electromecánica. No me fui por informática porque el software se puede aprender en la casa, ¿verdad? ¿En serio? Pero la electromecánica requiere laboratorios. Entonces yo dije, voy a aprovechar la universidad para ir a Taiwán y utilizar los laboratorios de primer nivel que tienen ahí. Y esta universidad es una universidad pública, por ende es de bajo costo y accesible para los paraguayos. ¿Qué quiere decir? A ver un poco, porque esto es interesante para que estos jóvenes y padres que están viendo, porque jóvenes para los jóvenes en familia se ve muchísimo. Y muchos jóvenes justamente me dicen, gracias, país, porque este joven me inspiró, dice alguno, ¿verdad?, con este programa. Entonces, ¿qué quiere decir eso que es público y por eso es de bajo costo? Sí, es un proyecto entre el gobierno de Taiwán y el gobierno de Paraguay. Ya. Es una universidad pública, como mencioné, entonces es gratis para los alumnos que salen de colegios públicos Ya. o subvencionados. Y es muy importante lo que decís porque el 29 de enero es el examen de ingreso este año. Hasta el 19 son las inscripciones, así que ahora tienen que irse a inscribir. Sí. Y son 4 años de carrera de ingeniería, 4 ingenierías diferentes, civil, informática, industrial y electrónica. ¿Y en qué idioma dan ahí? Los profesores son todos taiwaneses, son todos Taiwaneses. PhDs taiwaneses del primer nivel, del último nivel académico, Sí. todo en inglés. Todo en inglés. Todo en inglés. Todo en Se dan también clases de chino para aprender chino. Bueno, y decime un poco una cosa, a ver, porque aquí me está diciendo que tiene que hacer en inglés. En los colegios públicos se aprende el inglés, se da el inglés. Vos podés ir ahí a entrar ya enseguida, ahora que se está enterando algún joven que está saliendo. Hay o- muchos jóvenes ¿En que serio? sin manejar el inglés se atrevieron al desafío y le metieron porque el examen de ingreso es un examen de matemáticas en inglés, pero al fin y al cabo son Claro, los matemáticas. números están en castellano, en Claro. francés, en inglés, en guaraní. Entonces le alentamos a todos los jóvenes que le metan. Entiendo, ya. prueba. O sea que se puede. Se puede. ¿Y el otro cuál es, me dijiste? ¿Qué materias? ¿Matemática? El examen de ingreso Sí. es solamente matemáticas. Ah, ¿solo un matemática? examen de 2 horas, 40 preguntas, ¿En serio? solo matemáticas. Ah, bueno, entonces algunas cositas lo que más o menos hay que manejar en inglés, ¿verdad? Algunas Sí, cositas, los las términos. preguntas, Practicás lo más. en inglés y ya te va a Sí. salir. Qué espectacular, che. Bueno, esto entonces, queridos jóvenes, para aquellos que sepan, aquí le estamos recibiendo a uno que ya es primero egresado de Los Laureles, Sí. después ya egresado también ya, ¿verdad? Sí, de la- de esta universidad. ¿Cómo le llaman? Taiwán, Paraguay. Sí, le puedes decir UPTP. Ah, UPTT. UPTP. Ah, ya. Taiwán, Paraguay. ¿Verdad? Entonces, muy bien. Queridos amigos, nosotros estamos volviendo enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más
Jóvenes para los jóvenes en familia. Y aquí le tenemos entonces a un, ¿cómo le tenemos que decir? Exalumno, ¿verdad? De Los Laureles, por una parte. Le tengo que hacer publicidad a quienes nos ayudan, ¿verdad? Los Laureles están ahí. La señora Eva, el señor Lucio, ¿verdad? Y bueno, como siempre, muy lindo. Y por otra parte, Alejandro, exalumno también de esta universidad, ¿verdad? De Taiwán, Paraguay. Y eso es muy interesante. Y decime, ¿cómo es Taiwán? Te fuiste a hacer primero vos un año de experiencia ahí, ¿verdad? Sí. Un año, 2 años en Paraguay y uno después en Taiwán. Sí. Explícanos un poco cómo se hace eso, Alejandro. Primero se toman las materias acá en Paraguay, 2 años, materias básicas, cálculo, física, y luego ya con la base te vas a Taiwán a principalmente cursar los laboratorios que tienen allá en Taiwán. Te vas durante un año ahí, es la experiencia, se van todos los compañeros, se van 100 paraguayos becados, te pagan el vuelo y te pagan una mensualidad. Mientras te quedas ahí, te quedas en los dormitorios de la National Taiwan University of Science and Technology y ahí compartís. Y compartís. ¿Cuántos jóvenes, por ejemplo, comparten en un departamento? Yo viví en un dormitorio de 6 personas. 6 personas. Y también después nos mudaron a un dormitorio de 4 personas. Tengo entendido que ahora todo viene de 4 personas, entre paraguayos. Se crea ahí una burbuja ahí de paraguayos, se habla mucho español, digamos, también. Pero las clases todas en inglés, los laboratorios todos en inglés, se comparte con gente del sur, de Asia, digamos, Tailandia, Vietnam. Tenés muchos amigos de ahí, jóvenes. Sí, muchos jóvenes de todo el mundo. Increíble es la experiencia, sí. ¿Y cuántos por ahí son ahí en ese curso, en ese lugar donde viven los jóvenes? ¿Cuántos, por ejemplo, estaban, te parece? Ahí no sabría decirte cuántos alumnos hay en la universidad, pero más de 1000, más de 1000 seguramente hay. Y son jóvenes de todo el mundo. ¿Y los edificios, más o menos, de cuántos apartamentos son donde vos vivías? Y el dormitorio donde yo vivía tenía 10 pisos. 10 pisos. Y cada piso tenía como que 40 habitaciones de 6 personas. O sea, muchísimos jóvenes. 40 de 6. Sí, de todo el mundo. 240 en cada piso. Sí, y los pisos están divididos por, digamos, piso de hombre y piso de mujer. El hombre no puede entrar al piso de mujer. No, evidentemente. Sí. Y también hay un montón de deportes, ahí nos fuimos a jugar fútbol, representamos a Paraguay. ¿En serio? Los paraguayos formaron su equipo. Sí, jugamos ahí en la universidad. O sea que ya era el primer mundial ya de ustedes. Sí. Y ganaron algo. Sí. Como antes aquí, ahora que estamos bien con Alfaro y esperemos que traigamos la copa. Sí, daba gusto porque juegan bien ahí los internacionales también y nosotros ganamos una vez, ellos ganaron una vez. Así. Impresionante la competencia entre jóvenes. Y en la parte académica hay un montón de oportunidades para investigar con profesionales taiwaneses. Vos entras en los laboratorios, haces tu tesis ahí, te sentás al lado de profesores taiwaneses de primer nivel y hay competencias también. Yo participé en una competencia de robótica también, que era de la JAXA, que es la Agencia Aeroespacial Japonesa. Nosotros representamos un equipo de paraguayos, representamos a Taiwán, ganamos a nivel Taiwán. Ya. Y después quedamos terceros a nivel sudeste asiático. Y nuestro código se corrió en la Estación Espacial Internacional. O sea que las oportunidades académicas ahí son impresionantes, realmente de otro nivel. Taiwán. En Taiwán. Haces ahí tú un año, son 2 semestres, y luego te dan la oportunidad de hacer pasantías en empresas taiwanesas. Entiendo. En mi año era más difícil, pero ahora es mucho más fácil. Yo estuve en una empresa taiwanesa, un desarrollo de software a nivel remoto. Ya ven, y había muchas mujeres que estudiaban eso. Así mismo. ¿En serio? Varía un poco por la carrera, digamos. De repente en electromecánica hay un poco más de hombres, en industrial hay un poco más de mujeres, en civil están 50-50. Pero mujeres. ¿Y qué tal? Todos eran jóvenes. ¿Y vos le conociste alguna por ahí o no? Sí. ¿Corazoncito? No. Sí, pero. Sí, pero. Pero ahora mismo no tengo pareja. Claro, no, está bien. Sí. Pregunto, ¿no? Sí. Bueno, y Taiwán siempre ayuda mucho al Paraguay. Sí, así mismo, un país hermoso. Realmente está muy desarrollado. Hay muchas cosas que podemos aprender de ellos y están muy abiertos a ayudarnos, a comprender y a traer toda esa tecnología acá. Y vos dijiste que se estudia, por ejemplo, con uno específicamente, un profesor taiwanés. Sí. ¿Qué tal es la relación con el taiwanés? Vos, por ejemplo, tu experiencia, porque a ellos se les ve siempre así muy gentiles, personas muy afables. No sé si de Cuata, porque vos tuviste más tiempo con ellos, ¿verdad? Sí, realmente, en general, los latinos somos mucho más cálidos, obviamente. O sea, ya. Pero
el profesor taiwanés que me tocó a mí personalmente era muy calidad, era un paraguayo más, digamos, era muy amable, podía hablar con él, inclusive temas personales en su despacho, muy abierto a trabajar con nosotros y a enseñarnos todo lo que ellos pueden. Y esa relación entonces todo era en inglés. Todo en inglés, todo en inglés. Y eso te hace forzar a que vos aprendas inglés. Porque una cosa es aprender acá en Paraguay y otra cosa es irte allá y no poder hacer nada más que hablar en inglés para pedir comida, para comprar ropa, para subsistir básicamente. And now how is your English now? Very good, right? Very good. Your No English problem. is really nice too. I really like it. Oh, good, Yeah. good. Mira qué interesante. Y eso es importante. Inclusive me fui a la iglesia ahí en una misa en inglés. Ah, también. te fuiste. Sí, ahí hay en entonces Taipei. por ahí, hay Ahí posibilidades. también. Así mismo, sí. Ya. Tuvimos también, tuvimos una situación interesante que falleció un compañero ahí No me digas. entre los 100 paraguayos que nos fuimos y le hicimos un ¿Qué? O sea, novenario. un paraguayo falleció. Sí, un paraguayo falleció ahí en una tragedia, pero le hicimos un novenario, nos dieron todas las facilidades, los taiwaneses siempre amables para darnos todo el apoyo siempre. No me digas, Sí. mira qué interesante. Bueno, y explícame un poquitito más sobre toda esta cuestión del estudio, porque eso es lo que nosotros necesitamos. Sí. Y formar. Vos, por ejemplo, si vas a mirar y vas a decir, padre, verdaderamente ir a Taiwán vale la pena para nuestros jóvenes, o sea, traemos capacidad de pensamiento, de creatividad, de trabajo y de progreso, vamos a decir, con el sentido crítico. Porque aquí hay muchos estos Dipu Babies, y eso ni estudian, ¿verdad? Pero sin embargo están en los grandes puestos. Sí. ¿Te parece que ustedes que van y que estudian y que queman ahí cerebro, después vienen y tienen pico lugar para hacer algo? Sí, hay muchísimas oportunidades laborales acá para hacer... Acá y en Taiwán. Pero en forma independiente en empresas privadas también. también, por eso. O en y empresas emprendimientos privadas, también, emprendimientos Ya. también. Hay algunos compañeros que están emprendiendo y hay muchos compañeros que están en empresas privadas. Vos dijiste y podemos quedarnos también en Taiwán, dijiste, ¿verdad? Sí, hay Y eso es una posibilidades. vez fuga de cerebro, ustedes que piensan que saben, pero Paití llegó afuera en el exterior. Pero hay varios estudios que demuestran la importancia de esas remesas que envían los extranjeros, los paraguayos que se van a vivir al extranjero, Ah, y el la remesa. conocimiento que puede traer también. O sea, muchos están haciendo su PhD allá, o sea, ya de su doctorado, y ellos van a venir en algún momento a Paraguay a ser profesores inclusive de la UPTP, Claro. y van a poder implementar eso. Hoy en día no hay esas carreras en Paraguay, sí hay en Taiwán, pero luego ellos van a abrir estas nuevas oportunidades para Claro, Paraguay. claro, se Esa es la puede. esperanza, digamos, que tenemos. Qué bien, qué interesante. Incluso si se trabaja juntos, ¿verdad? Incluso si ustedes los exalumnos de Taiwán, ya doctores especializados, etcétera, por ejemplo, dicen, ¿por qué no nos unimos y abrimos una universidad en Paraguay? Sí. Pero en un concordato, ¿verdad? Con Sí. los de Taiwán, porque yo me doy cuenta que los de Taiwán ayudan muchísimo a nuestro país. Qué pucha. Sí. Y después incluso nosotros nos ufanamos, ¿verdad? Todos los gobiernos se ufanan. Nosotros construimos nuestro gobierno. Taiwán es que construyó. Sí, sí, sí. Fue una apuesta de ambos gobiernos en conjunto y Claro. eso hizo. Inclusive tenemos oportunidades laborales en la universidad. Hay muchos que están trabajando como profesores asistentes ahora en la universidad y eso genera, digamos, una comunidad de académicos. La universidad está muy enfocada en la investigación. Eso es lo que ellos quieren hacer acá en Ya. Paraguay. Qué bien. Muy bien, entonces estamos hablando aquí con Alejandro, que es exalumno de esta universidad muy interesante. Él ya volvió de Paraguay y nos va a seguir comentando un poco todo su historial. Nosotros volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Queridos amigos, nosotros seguimos aquí con Alejandro con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y estamos, Alejandro, hablando un poco aquí a través de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, de todo lo que significó para vos ese tercer año, me dijiste, después de 2 años en Paraguay, en esta Universidad de Taiwán. Y eso hace luego parte del currículo, ¿verdad? El tercer año, ir allá. Y cuando era
en esa oportunidad que nosotros ya hablamos, ¿verdad? Sí. ¿Cuántos años tenía cuando eso? Ahora tenés 24, me dijiste. ¿Hace cuántos años ya? En el 20 me dijiste. 19 creo que tenía. 19, jovencito era entonces. Sí. Terminaste recién el segundo año, sí. Y después viniste, volviste, ¿y cómo sigue después de venir de Taiwán? Y yo volví de Taiwán, hice mi pasantía en Yacyretá y después me gustaba la investigación y empecé a trabajar en la universidad como parte del staff ahí de investigación. Ya. ¿Y por qué te llevaron a Yacyretá? ¿Qué pasó? Por la pasantía que es... O sea, vos presentaste tu currículum. Así es. Dijiste que querías hacer una pasantía. Realmente la gente de Yacyretá fue muy amable, también nos dieron 10 o 20 cupos. No me digas. Para los egresados de la universidad. También apostaron a nosotros porque éramos la primera promoción. Ah, sí. Y nos fuimos ahí en 2 turnos, 10 y 10. Y también Itaipú, un cupo grande para la pasantía. 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 Por ahí vale un poquitito. Sí. Entonces, hasta Sí. incluso te puedes quedar. ¿Y a ver un poco, en qué consiste esa pasantía, por ejemplo, que vos haces en Yacyretá o que vos haces en Itaipú? Y en Yacyretá en específico nosotros nos fuimos a Yolas y yo trabajé en la parte de telecomunicaciones ahí dentro de la represa. Vimos ahí todo el proyecto de Añascuá, se está ampliando ahí Yacyretá. Impresionante el proyecto, lo que tiene Paraguay en materia de hidrogeneración, es impresionante. Y luego de ahí terminé mi pasantía, como te dije, me fui a trabajar en la universidad en la parte de investigación y me di cuenta que necesitaba yo ampliar mi currículum para digamos, dedicarme a la investigación. Por eso es que yo aposté por un máster con la ayuda de COICA y me fui a Corea a cursar un COICA, eso te iba a preguntar. Ya, COICA ya no está igual. sí, ya no está. COICA, ¿qué es? Corea. Coreano, Corea. Es la agencia de ayuda de Corea. Mira, ahí hablando de COICA, y estuvo aquí conmigo porque trabajó conmigo, un muchacho que es de apellido Gavilán. Sí, Ezequiel Gavilán. Ezequiel, ¿le conociste? ¿Le Sí, conoces? le conocí allá en Taiwán. Somos en súper Taiwán amigos. luego. Perdón, en Corea. En Corea. En Corea, en mi tiempo en Corea hice un máster y ahí le conocí Sí, porque él fue a estudiar luego ahí en la universidad. Sí. Pero él trabajaba aquí conmigo. Sí. Después de ahí hizo otro estudio aquí en COICA. Sí, sí, Y sí. después por COICA se fue. Sí. Ganó, creo que... Sí, ganó una beca ahí. Una beca. Y ahora está becado ahí en Corea. Sí. Está estudiando su carrera, creo que está relacionado Parte de comunicación. De cine y todas así esas mismo, cosas. sí. Por lo visto le gusta el ambiente acá y... No, yo le dije, tenés que venir aquí, me vas a hacer cine, le dije. Yo quiero ser, ¿cómo se dice? Un actor. Sí. Y en Corea está súper desarrollado el tema de la cinematografía. No me digas, Sí. en serio. Bastante ¿Y ustedes en Corea se encontraron? Sí, nos encontramos ahí en Corea y un grupo también de paraguayos. Es más reducido el grupo de paraguayos en Corea que en Taiwán. En Taiwán Ya. son mucho más. Pero somos todos amigos ahí. Tengo varios amigos que están ahí, hice amigos y vienen acá. Sí. Muy interesante los paraguayos que están también... Pero él parece estudiando. que encontró una coreanita por ahí. Sí, se quedó ya él ahí. O sea, No. Él Está- me dijo que todavía no se quedaba. Está Que viviendo... le iba a traer a la coreanita, me dijo. Le conoció acá en Paraguay. Ah, Y viste. después él se fue ahí detrás de ella, parece, para estudiar, él dice, ¿verdad? Y ahí ya está viviendo con ella ahora. ¿En serio? En Corea, sí. Mira un poco, sí. Sí. Es interesante estas situaciones que se dan así. Hay muchos paraguayos que se enamoran de Coreana. de coreanos, de taiwaneses. O coreanas que vienen y se casan. casan aquí con... Así es. Yo Se tengo, da pero esa situación. tengo una prima que se casó con un japonés, eso sí. Sí. Y ahora están allá en Japón, ellos vienen ya hace mucho tiempo, ¿verdad? Así mismo. Qué interesante. Pareja internacional. Y así. Bueno, Ahí, y ahí, a ver, en Corea, vos dijiste que apostaste a qué cosa me dijiste, a la maestría. Sí, porque a mí me faltaba en mi currículum más desarrollo de investigación, entonces vi que había una oportunidad de COICA en la Seoul National University, que esta es mi carrera. Es su Sí, de carrera. de la Nacional de Seúl, Sí. y ahí hice una maestría en política energética, que duró 1 año y 4 meses. Ya. ¿Y cómo se gana esa beca, vamos a decirle? Hay varias becas COICA disponibles, no pide muchos requerimientos, es hablar inglés y es aplicar nada más. Entonces yo, 2 personas de Latinoamérica nada más nos fuimos, son limitados los cupos, pero no mucha gente de Paraguay aplica. Entonces les insisto a que vean también las becas ofrecidas por Corea, son muy buenas y hay muchos paraguayos también que les pueden contar sus experiencias con las becas de Corea. ¿Y por qué, nosotros no
no aprovechamos tanto de estas becas. Por ejemplo, Taiwán yo sé que tiene muchísimo. Y ahora te estoy volviendo a escuchar. Sí. Da muchas becas. Después también Corea. Sí. Corea, Sí. ¿verdad? Da muchas becas. Y nosotros no aprovechamos. Yo creo ¿Qué es lo que que nos falta a pasa nosotros por- los paraguayos? Nuestra educación es muy floja y tenemos miedo. O hay que también después pagar algo. Está bien, tenemos la beca, pero para vivir allá, ¿cómo se hace? Yo creo que mucha gente también tiene miedo a no salir, poder, a lanzar. el tema del financiero de repente, pero la beca es muy completa, o sea, te pagan el vuelo, te pagan una mensualidad que cubre bien. Yo entiendo que hay miedo de cómo me va a mantener y demás, pero se vive bien. Y también pasa por un tema de marketing, no se promociona demasiado. O sea, están estas becas y no se promociona demasiado. Yo creo que la gente no ve. Yo tengo amigos gente de no Ecuador. sabe. Sí, en Ecuador, Y por ejemplo, se a vos te promociona parece muchísimo. que porque yo quiero que los jóvenes, yo trabajo con los jóvenes y quiero que los jóvenes se promuevan. Sí. Porque en este país lo que nos falta es educación. Sí. Y entonces por eso que hay mucho después Dipu Baby, mucho Dipu Baby, que sin estudiar, o será ese es nuestro problema, que ya así nomás pesan de total, tú ya ganás ahí, sin trabajar, sin estudiar. Sí, yo creo que muchos jóvenes pueden acceder a estas becas y les insisto, tanto Taiwán como Corea, buenísimas las becas que ofrecen, completísimas y universidades buenísimas también. Todo en inglés. Y por eso digo, yo te diría, Alejandro, una cosa, si ustedes se pueden unir, ustedes los jóvenes que ya tuvieron esta experiencia, yo les abro aquí, incluso todos los días pueden tener un programa de media hora, vengan ustedes los jóvenes y promuevan, hablen con las embajadas, hablen con esta y todo lo que hay y promovamos, Sí. y mostremos a los jóvenes, digamos a los jóvenes, esto hay, dale fuerza muchachos, no tengas miedo. Sí. Sobre todo, no, yo les hago también un desafío a ustedes que salieron del país, que tienen esa hermosa posibilidad, tuvieron, ¿verdad? Entonces hay que dar a nuestro país, ¿verdad? Porque nosotros estamos en una ignorancia muy grande dentro del país, por eso que no podemos surgir. Y por eso que después votamos por cualquiera y sigue igual la política no cambia. Y entonces la gente dice, bueno, vamos a seguir así nomás y total. Ya Caruponanio te dice mucho. Y hay varias asociaciones de ex becarios de Taiwán, ex becarios de Corea, que puedas accesar y ellos tienen toda la información y ellos quieren compartir y quieren compartir su experiencia también. Entonces es cuestión de armar nomás. Sí, y vamos a hacer un trato, yo voy a hacer un trato, pásame la mano, un trato, así toda la gente, ve mañana que toda la gente que aquí están haciendo un trato, tenemos que traer a más jóvenes, vos le vas a invitar porque vos sabés quiénes son estos Sí. jóvenes, ¿verdad? Vamos a hablar con esos jóvenes, pero pues incluso si ustedes se animan, media horita así que hablamos y decimos, ustedes también pueden ir ahí, hablen con las embajadas o los consulados, ¿verdad? Sí. Incluso que ellos también vengan si quieren, esto está abierto, Ñande Yarani es la promoción, ¿verdad? La promoción del joven, la promoción de la cultura, de la educación. Y ustedes, les felicito, yo te felicito, Alejandro, que vos te animaste, ¿verdad? Sí. Yo recuerdo cuando entonces tenía 19 años Sí. y viniste y Vine, sí. vos estabas así, más o menos abriendo los ojos, primera vez que te iba, ¿verdad? Sí. Pero ya había viajado, vos me dijiste. Sí. ¿Dónde Y- fuiste antes? Antes me fui por competencia de robótica, me fui a Washington, a Nueva York, a ya. Ciudad de México. ¿Y en qué curso fue eso? Eso fue en Los Laureles en Ah, tercer en año. Los Laureles, tercer año, el último luego ya. Sí, a Perú también nos fuimos a un intercambio del modelo de la UNESCO. Ah, ya. Y sí, en Los Laureles también un montón de Quiere oportunidades. decir que vos ya vivís más por afuera que por adentro, Chan, ¿eh? Sí, pero ahora ya me quiero quedar ya en Paraguay y siento que puedo ayudar mucho acá también. En serio. Sí, y hay muchas oportunidades acá en Paraguay también. En serio, muchas oportunidades lindas. Sí, sí. Qué bien. Aparte que le extraño un montón a mi familia también. El tema, ya le extrañaba todo un sí, poco. Qué bien. ya me curé un poco, o sea, te das cuenta que es muy importante el amor El familiar. afecto también dentro de la familia. Te felicito, Alejandro. Bueno, así estamos hablando con Alejandro que nos visita hoy, exalumno de esta universidad y sobre todo el hecho de ir formándose. Y lo lindo es que te querés quedar entonces para ayudar. Y ya hicimos el trato, ¿verdad? Sí, Ahora sí. tenemos que comenzar a movernos nosotros y a poner en práctica eso a través de Ñande Yarañez. Bueno, Sí. volvemos nosotros enseguida con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Y aquí estamos con Alejandro. ¿Cómo era tu apellido, Alejandro? Molinas. Molina. ¿Y tu segundo apellido? Vega.
Molina. Vega, tu abuela. Sí, mi abuela Lidia. Vega, Lidia. Bueno, entonces aquí, queridos amigos, estamos hablando con Alejandro y nos habla un poco de su linda experiencia. Vos ya venía a quedarte ahora en Paraguay, ¿verdad? Sí, así mismo. ¿Terminaste? ¿Qué terminaste? ¿Tu mi maestría en política energética. Sí, en política energética. Y Paraguay tiene mucha energía. Sí, tenemos mucha energía limpia y podemos competir a nivel global por esa energía limpia que tenemos disponible. En serio. Sí. Bueno, ¿y cómo terminan ustedes ahí? Vos estuviste, primero ya Taiwán hablamos, ¿verdad? Ahora Corea. Te dan distinciones, te dan un título, te sirve aquí en Paraguay. Sí. Y mi experiencia terminó hace poquito, en diciembre. Terminó en 2025. Sí, 2025, hace poquito, hace una semana. Y ahí me dieron mis certificados, acá algunas menciones que traje de Corea. Todo esto de Corea son... A ver, un poco, andamos mostrando un poco, vamos a ir viendo un poco todo esto. Este, por ejemplo, es un certificado, una mención certificado. Una mención especial de... yo lideré la mesa redonda latinoamericana en Corea, en la universidad. ¿Lideraste ahí? Sí, lideré. Certificate of Recognition, Alexandro José Molina Vega, Special todo en inglés. Achievement Award, sí. Development Cooperation Policy Program. Muy bien, el más importante, digamos, es este, que es el certificado de COICA. Coica. Es justamente... Con foto y todo luego aquí, ¿eh? De mano. ¿Y vos dónde estás ahí? A ver, vos tu foto, ¿dónde vas a mostrar con tu dedo? Acá. Ahí está, bueno, ahí entonces. Y chiquitito. este sería el máster en política. Y este es Certificate, this is the certificate, Alejandro. Successfully completed the scholarship program. COICA SNU. Sí, SNU es la universidad, Seoul National. Ah, ya, interesante. Graduate School of International Studies, Seoul National University. Qué bien, COICA. Sí. Graduate. Bueno, ¿y qué más? Porque tenés varios. Sí, hay varios. Sí, vamos a ver. Yo ni la mitad de tus títulos no tengo. Esto es un certificado de coreano también, pero muy básico mi coreano todavía. Ese es porque habla coreano. Sí, estuve estudiando los 3 semestres. Hice y parece que, ¿cómo era nuestro amigo Gavilán? Gavilán, el maneja. Eso te iba a decir. Sí. Parece que por eso luego se fue amigo con una coreanita. Para hablar bien el coreano, dice. Es la mejor forma de aprender. Mira un poco, pero este está en coreano. Este no voy a poder leer yo. Sí, es una persona en coreano y una persona. ¿Y vos podés leer algo? No. Sí. A ver. Leer es fácil, pero... Lee un poco, 2 palabras. Acá dice, Ui saramin wekyubu tungdok biokri. Bueno, ahí está. Entendí todo lo que dijiste. Bueno, eso vos dijiste mi nombre. Leer es fácil, pero entender... Así, entender. Este es un certificado de una agencia de las Naciones Unidas por el desarrollo. ¿Naciones Unidas? Sí. ¿Y dónde fue esta reunión, che? Participé en una conferencia. Certificate of Appreciation. Donde nosotros... Recognition of your contribution, activity, participation. Entrábamos a negociar con algunas empresas privadas de Corea que están apostando a tecnologías verdes. Sí. Y quieren expandirse a Latinoamérica. Sí. Paraguay es un país chico, pero con mucho potencial. Y nosotros nos tocaba ahí decirle las virtudes de Paraguay y cómo pueden ellos traer esas empresas. Tengo varios contactos de varias distintos tipos de empresas. Tema de salud de árboles, digital twin. Hay un montón de tecnologías que quieren venir a Paraguay. Interesante, che. ¿Y eso cómo ustedes después hacen como para que se haga realidad? Y tenés que contactar con empresarios privados de Paraguay también que ya conocen el mercado y pueden enlazarse con esas empresas coreanas que quieren expandirse. Y ese es un trabajo ahí de networking interesante también que queda pendiente para nosotros, que salimos del país, que conocemos otras culturas, que hablamos otros idiomas. Y esa oportunidad es bastante. Claro. Te felicito, Alejandro, che. Bueno, hasta yo me quiero ir ahora, voy a ir a buscar esa beca, che. Sí. Yo ya estoy un poco viejo para eso. No, para nada. ¿No? Sí o sí hay capacitaciones. ¿Será que voy a tener capacidad todavía yo a mi edad, che? Sí, yo creo que sí. Sí, ella está muy... Bueno, Alejandro, déjame un mensaje aquí. Mira vos a la cámara y decirle a los jóvenes, a ver, ¿qué es lo que te inspira un poco? Tantos, así de tu edad, jovencitos, que tenemos tanta capacidad y podemos hacer tanto por nuestro país. Porque educación es lo que necesitamos. Y nosotros muchas veces no apostamos a la educación, apostamos a cualquier cosa, a comprar, vender votos y esas cosas, lastimosamente, en vez de estudiar y llevar adelante un proyecto lindo. Así es. El mensaje que quiero dar es, voy a empezar un poco por lo malo para terminar con lo bueno. Es difícil estudiar afuera, te sentís muchas veces solo, frustrado, pensás que no vale la pena, pero todo ese sufrimiento que vos llevas adelante y todo el apoyo que te da tu familia para seguir adelante,
vale la pena. A mí lo que más me mueve es las ideas que hay en cada paraguayo que de repente no tiene oportunidad de desarrollar esa idea. Entonces, si nosotros le damos oportunidades y desarrollamos nuestro país, esas personas van a poder desarrollar sus ideas. Y eso es lo que me duele, que hay muchas ideas que se pierden. Entiendo. Entonces, yo les insto a que luchemos por nuestro país y que saquemos adelante nuestro país. Y hay un montón de becas, un montón de oportunidades. Si no hablas inglés, se aprende en 6 meses con ayuda de los becarios. Hay un montón de programas gratis en línea. Entonces, excusas no hay. Hay becas, te pagan el viaje, te pagan un estipendio. Entonces, está disponible ahí. Y el impacto, eso también aprendí en la Universidad Politécnica de Taiwán, Paraguay. El impacto de un estudiante de máster o un profesional de doctorado es enorme, porque ese estudiante de doctorado da una clase para 20 personas cada semestre, y eso es un impacto enorme. Si te pones a pensar, en 1 o 2 años tiene un montón de alumnos y un montón de ideas que se van creando, claro, gracias a una persona que salió y trajo ese conocimiento. Claro. Y eso es lo importante, ¿verdad? Eso es uno que va transmitiendo. Bueno, Alejandro, yo te agradezco infinitamente, y sobre todo este mensaje también que dejas, pues yo siempre he apostado a la educación. Yo también tengo que agradecer muchísimo porque el Señor también me dio esa oportunidad, ¿verdad?, de salir un poco. Y cuando uno sale del país, se da cuenta en la pobreza que estamos, sobre todo en la pobreza de formación, ¿verdad? Y hay tantas oportunidades, entonces hay que salir, hay que mirar. Y solamente así también vamos a ver nuestra realidad para poder después venir y trabajar en serio a favor. Y no después trabajar y patear en contra, ¿verdad? O tampoco fuga de cerebro, ¿verdad? Bueno. Entonces, la palabra de Dios siempre nos habla de un compromiso, ¿verdad? Y hay también la palabra de Dios, como siempre, que nos habla de lo que es, lo que vos estás haciendo, Alejandro, ¿verdad? La investigación en el sentido de buscar las raíces y de buscar apoyar también aquello que es concreto y que nos va a ayudar para poder crecer, ¿verdad? Entonces, en la Biblia encontramos pasajes muy interesantes. Por ejemplo, fenómenos científicos. La Biblia ya habla en el libro de Job, capítulo 35.